tengan todos ustedes, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a llevar nuestra tercera y última clase del tema Ecología y Medio Ambiente. Este va a ser el último tema de toda la gestión 2020 y espero que realmente estén disfrutando, estén aprendiendo y estén consolidando varios de estos conceptos. Bien, vamos a continuar entonces. Solamente tenemos algunos puntos los cuales vamos a detallar el día de hoy, como ser la población en un ecosistema. Vamos a ver también las leyes biocenóticas, el flujo de materia y energía en los ecosistemas y por último vamos a ver los biomas de la Tierra. Bien, entonces vamos a empezar con lo que es la población en un ecosistema. Algo que es muy importante mencionar es que dentro del ecosistema existen diferentes poblaciones, ¿no? Y obviamente este estudio se va a realizar a través de la observación de estos organismos, en realidad de este conjunto de organismos o de individuos pertenecientes a una especie. Entonces, la definición de población es el número de individuos por especie. Ahora, ¿qué tipo de estudios se realiza a nivel población? Se realiza estudios de natalidad, de reproducción, de mortalidad, de biología, ¿no es cierto?, de fisiología, ¿no? Entonces, todos estos estudios se los realizan a nivel población, ¿no es cierto? Por ejemplo, otra cosa que también se puede tomar en cuenta es el comportamiento. ¿Qué tipo de comportamiento tiene diferentes especies frente a la competencia por el recurso? O qué tipo de estrategias reproductivas tiene. ¿Tiene cuidado parental? Sí, no. ¿Migra? ¿No migra? ¿Qué diferentes estructuras tiene a nivel especie para asegurarse de una buena adaptación, ¿no? Entonces son varios estudios los cuales se realizan a nivel población, ¿sí? Algo que se ha tomado en cuenta frente a todos los estudios que se han realizado frente a las diferentes poblaciones es que las poblaciones que tienen mayor cantidad de organismos jóvenes o reproductores son más dinámicas, ¿no? O sea, son poblaciones más dinámicas y con mayores probabilidades o posibilidades de supervivencia, ¿sí? Entonces, eso es algo que se ha determinado en base a los diferentes estudios que se han realizado en diferentes especies a nivel población. Ahora, algo que es muy importante tomar en cuenta es que dentro de la población de un ecosistema se habla de tres términos muy importantes. Uno de ellos es la comunidad. ¿Qué significa la comunidad? La comunidad es el conjunto de poblaciones que forman parte de un mismo ecosistema. El segundo término importante dentro de lo que es población es la asociación. Se utiliza para nombrar a aquellas relaciones más concretas que se dan entre determinadas poblaciones al interior de una comunidad. Aquí, por ejemplo, podemos encontrar las diferentes asociaciones existentes, ¿no? Hay las asociaciones gregarias, las asociaciones coloniales, las asociaciones sociales o inclusive las asociaciones familiares, ¿no es cierto?, donde se van a reunir cierto tipo de organismos, ¿no es cierto?, o de individuos los cuales van a formar diferentes asociaciones para defender, proteger y consolidar el desarrollo de los nuevos integrantes de la población. El tercer término utilizado dentro de lo que es la población de un ecosistema es la formación. La formación es propio de los vegetales, o sea, de todo el componente planta o el componente vegetal, y se refiere al conjunto de especies vegetales cuyo tipo biológico es similar entre sí.
¿no es cierto? Entonces, aquellas plantas que están en ambientes como la Amazonía van a tener ciertas similitudes entre ellas. ¿Por qué? Porque generalmente están acostumbradas a ciertas características de temperatura, de ambiente, de precipitación, de humedad, etcétera, etcétera. Entonces van a tener ciertas características, las cuales van a ser muy similares entre ellas. Totalmente diferente a lo que podrían ser en otros lugares, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el altiplano hay paja brava, que obviamente no se asemeja bajo ninguna circunstancia a la mayoría de las plantas o la diversidad de plantas existentes en la Amazonía. Ahora vamos a hablar acerca de las leyes de la biocenosis. Existen 3 leyes de la biocenosis y vamos a empezar con la primera. La primera indica: cuanto más diverso es un biotopo, el número de asociaciones también lo es. Por ejemplo, si imaginamos un paisaje con montañas, ríos y valles, nos daremos cuenta que en él se pueden encontrar praderas, bosques, matorrales, etc. Entonces, es muy importante tomar en cuenta que las características del medio son fundamentales para los diferentes organismos que viven en ella. Por lo tanto, estos organismos van a realizar diferentes asociaciones para poder sobrevivir y poder sobrellevar estas diferentes condiciones. ¿Sí? Entonces, obviamente, mientras más diverso sea este biotopo, entonces estas asociaciones van a ser aún más mayores, ¿no? Porque van a existir mayor cantidad también de diferentes especies, las cuales van a tener diferentes relaciones unas con otras, de competencia, de mutualismo, de simbiosis y todas esas relaciones recíprocas existentes dentro de un ecosistema. Por lo tanto, va a obligar a las diferentes especies a realizar o obtener diferentes asociaciones, las cuales puedan ayudar a su sobrevivencia. La segunda ley de la biocenosis indica que mientras mejores sean las condiciones de un biotopo, mayor será la diversidad de especies que habitan. Por eso en la selva, por ejemplo, viven una infinidad de especies animales y vegetales. Entonces, si este biotopo tiene diferentes características, un clima bastante agradable, que esté dentro de los rangos existentes de los diferentes organismos, si es que da la humedad necesaria para que crezcan diferentes especies vegetales, si es que tiene una latitud sobre el nivel del mar adecuada, la cual va a hacer que exista una buena oxigenación y buenas características a los diferentes organismos, si va a tener diferentes corridas de agua dulce para que estos puedan alimentarse o beber en realidad de estos nutrientes inorgánicos, etcétera, etcétera. Obviamente se va a generar un medio muy apropiado que va a hacer que estos animales, en realidad que estas plantas puedan colonizar estos lugares y con ellos que existan otro tipo de animales también. Entonces, mejores condiciones para el biotopo va a hacer que exista mayor diversidad de animales. Por ejemplo, biotopos altamente biodiversos son los de la Amazonía, donde se tienen diferentes ecosistemas, ¿no es cierto? Y con diferentes características, las cuales son totalmente diferentes al altiplano. ¿Sí? Y la tercera y última ley de la biocenosis afirma que si las buenas condiciones del biotopo se mantienen a lo largo del tiempo, las comunidades serán a la vez más ricas y estables. De ahí la necesidad y el interés de los ecólogos por conservar tal y como son a los distintos ecosistemas. Ejemplo, las selvas, los bosques, los océanos, etc. Nosotros tenemos
muchas áreas protegidas dentro de nuestro país. Tenemos áreas protegidas departamentales, municipales y nacionales. Justamente gracias a la estabilidad que se ha encontrado en los diferentes ecosistemas, donde se ha podido observar pero gran cantidad de especies. Nosotros somos uno de los países más megadiversos del mundo. Es más, la parte del Madidi, realmente existe una diversidad increíble, ¿no? Entonces, eso hace que se despierten diferentes intereses de los biólogos, ecólogos y también de diferentes instituciones que ayudan a proteger el medio ambiente, ¿no? Obviamente, nosotros tenemos una autoridad, la cual está se llama el CERNAP, es el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, la cual va regulando todas estas áreas protegidas. A nivel país, obviamente, nos faltan muchas cosas, a veces no se cuenta con muchos recursos, por ejemplo, para poder apoyar a los guardaparques, porque hay guardaparques los cuales van custodiando y van apoyando y protegiendo estas áreas protegidas, ¿no es cierto? Pero todavía nos falta trabajar en esas, ¿no? Y lastimosamente con los chaqueos, con la apertura de la frontera agrícola y con los diferentes desastres que generamos también o contribuimos en realidad, obviamente esta diversidad cada vez se va deteriorando, ¿no? Entonces, como personas, como seres vivos, como parte de la naturaleza, tenemos que cuidar a nuestro medio ambiente, porque somos parte de él. No somos los dueños, no somos los amos, somos parte de un ecosistema que cualquier cosa que lo deteriore, que lo dañe, que lo lastime, puede generar muchos daños a nivel de todo el ecosistema y por ende también afectarnos a nosotros, ¿sí? La naturaleza es sabia y nosotros tenemos que respetarla y cuidarla porque estamos conviviendo con ellos, ¿no? Somos parte de su hábitat, compartimos el hábitat, compartimos el planeta Tierra, compartimos los diferentes recursos y nuestro intelecto, nuestro raciocinio que sirva no para destruir, sino para ver diferentes estrategias de cómo podemos ayudar, cómo podemos salvar, cómo podemos manejar de una forma sostenible nuestros recursos naturales. Que está bien el desarrollo, pero ¿qué podemos hacer para poder manejar, para poder restaurar, para poder mitigar, para poder apoyar a nuestra naturaleza que tanto nos hace falta y nos necesita? Bien, entonces vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Ahora vamos a hablar del punto número 7, que es el flujo de materia y energía en los ecosistemas. Cuando estamos hablando del flujo de energía y de materia, estamos hablando del intercambio que existe. Este intercambio o este flujo permanente de materia y energía se da a lo largo de todo nuestro ecosistema, ¿sí? Se cuenta con una organización alimentaria compuesta por varios niveles tróficos. Miren, por ejemplo, nosotros podemos observar a esta pirámide donde en la parte basal o en la base de la pirámide están los productores, ¿no es cierto? Donde obviamente son mayor cantidad de individuos existentes, pero ustedes ven la energía o la biomasa, la cual a medida que va subiendo los diferentes niveles tróficos, esta energía se va perdiendo, ¿no? Al igual que los números, que el número de los diferentes organismos, justamente debido a esta pérdida de energía, ¿sí? Entonces, obviamente es muy importante tomar en cuenta, ¿no? Esta energía, por ejemplo, de los productores es captada por la energía solar, la cual es transformada por medio de la fotosíntesis de una sustancia inorgánica a una sustancia orgánica y pasa a través de todos estos niveles tróficos o a través de todo el ecosistema. ¿Qué pasaría si desaparecerían una o varias plantas?
Obviamente, si desaparecerían las plantas, los animales herbívoros, que son los que se alimentan de ellas, quedarían sin alimento. Por lo tanto, estos morirían y esto afectaría a los animales que se alimentan de ellos, como ser a los carnívoros, y estos a su vez también se verían afectados y afectarían también a los carnívoros depredadores, y así sucesivamente. Entonces, cualquier cambio o cualquier problema que ocurra dentro del ecosistema afecta a los demás. Y eso es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Aparte de que en el ecosistema tiene que haber un cierto equilibrio y un cierto dinamismo, el cual ellos mismos lo van controlando. Pero, si nosotros realizamos diferentes actitudes, como introducir especies que no son propias del lugar, como deteriorar su hábitat, destrozar su alimento, su biotopo, obviamente podemos generar bastantes problemas dentro del ecosistema, y estos a su vez podrían generar realmente muchísimos problemas. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es la cadena alimenticia o la cadena alimentaria. Cuando estamos hablando de la cadena alimentaria o la cadena alimenticia, estamos hablando de los niveles tróficos, y vamos a hablar acerca de lo que es el primer nivel trófico, segundo, tercero y así sucesivamente. Vamos a empezar con el primer nivel trófico. El primer nivel trófico está conformado por los productores u organismos autótrofos. ¿Quiénes son los organismos autótrofos? Son todo el componente vegetal y algunos organismos inferiores, pero que realizan los procesos de fotosíntesis, ¿no? Y utilizan este proceso químico para sintetizar la materia orgánica a partir de una materia inorgánica. Dentro de este nivel trófico están la mayor diversidad existente del planeta. Estamos hablando de diversidad en cuanto a especies y en cantidad referente a diferentes organismos, ¿sí? O sea, hay muchas especies y cada una con muchos organismos. Y eso nos crea estabilidad y es lo correcto dentro de una cadena alimentaria. También recordarles, ¿no?, cuál es la reacción química de la fotosíntesis, ¿no es cierto? Que estamos hablando de 6 moléculas de dióxido de carbono más 6 moléculas de agua. Estas equivalen o se transforman en lo que es una molécula de glucosa más 6 moléculas de oxígeno. En el segundo nivel trófico se encuentran los consumidores primarios u organismos heterótrofos que se alimentan directa o indirectamente de la materia orgánica, la cual es elaborada por los productores. O sea, son los que llamamos o denominamos los herbívoros. Ejemplos de algunos herbívoros es el conejo, los peces, las ardillas y rumiantes en general. Ahora vamos a hablar del tercer nivel trófico. En el tercer nivel trófico se encuentran los consumidores secundarios. Entre ellos podemos citar a los carnívoros de primer orden, los cuales se van a alimentar o se alimentan de los animales herbívoros. Y en el cuarto nivel trófico tenemos aquellos que están conformados por los consumidores terciarios. Ejemplos de estos consumidores terciarios son los carnívoros de segundo orden, que se alimentan de los animales de segundo y tercer nivel trófico. Entre ellos estamos hablando de los carnívoros o de los depredadores topo, ¿no es cierto? Son aquellos organismos los cuales tienen diferentes estructuras, características y todas las condiciones físico-químicas, fisiológicas y metabólicas para ser considerados como organismos depredadores.
pasa con los descomponedores dentro de lo que son los niveles tróficos? Para empezar, son heterótrofos. ¿Por qué? Porque obviamente se alimentan de materia orgánica muerta, pero procedente tanto de animales como de vegetales. Entonces, por eso son organismos heterótrofos. Estos generalmente son bacterias, son hongos, ¿no es cierto?, los cuales cumplen esta función de descomponer esta materia orgánica y volverla en materia inorgánica para que esta materia inorgánica luego sea nuevamente reutilizada o absorbida por los productores primarios y vuelve a empezar lo que es la cadena alimenticia, ¿no? Otra característica que tienen estos descomponedores es también incorporar a la atmósfera estos componentes también para que también por la atmósfera sean reutilizados. Ahora vamos a hablar de la cadena alimentaria. ¿Qué es la cadena alimentaria? Es el paso de materia y de energía desde los productores hasta los descomponedores. ¿Sí? Según va pasando la energía de un nivel al otro, su cantidad es cada vez menor. Por eso el número de consumidores que pueden ser mantenidos por la energía adquirida por los productores depende de la longitud de la cadena trófica. A ver, vamos a ir analizando qué significa cadena. Cadena significa algo que no tiene fin, ¿no es cierto? Que vuelve a empezar y que vuelve a empezar y que vuelve a empezar. Estas cadenas pueden ser cortas, por ejemplo, del productor hacia el consumidor primario y luego los descomponedores que van a descomponer tanto los restos que queden de la planta como los restos del consumidor primario. Puede ser una cadena más o menos larga donde esté el consumidor, bueno, que esté el productor, luego el consumidor primario y luego el consumidor secundario y luego puedan intervenir los diferentes descomponedores para realizar las funciones determinadas. O puede ser una cadena aún un poquito más larga donde estén los productores, los consumidores primarios, los consumidores secundarios, llegando hasta los consumidores terciarios. No importa si la cadena es pequeña o larga, pero es muy importante tomar en cuenta que esta vuelve al ciclo original. Evidentemente, la energía se va perdiendo a nivel que vaya incrementando o que se haga más grande la cadena alimenticia. Por ejemplo, generalmente se habla de máximo un tercer consumidor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la energía obviamente se va perdiendo. ¿Ya? Entonces eso es muy importante tomar en cuenta. Pero generalmente estamos hablando de cadenas alimenticias de esta longitud. Pero si se dan cuenta, es algo un poco más lineal. ¿Lineal en qué sentido? En relación a lo que son las redes alimenticias, que es justamente la definición que vamos a ver a continuación. ¿Qué son las redes alimenticias? Es un conjunto de cadenas tróficas que se cruzan y se interconectan con el mismo ecosistema. Se forman relaciones alimenticias, las cuales no necesariamente son lineales, debido a la gran diversidad de los seres vivos que la componen. La anterior era una cíclica, pero los ejemplos eran lineal. ¿Qué quiere decir lineal? O sea, de la madre selva, digamos, al ratón, y del ratón al zorro, ¿no? Pero en la naturaleza, evidentemente pasa eso, pero no solamente el ratón se alimenta de la madre selva. La madre selva es alimento para las abejas, para el ratón y para otros organismos, ¿no es cierto? El ratón se alimenta no solo de la madre selva, se alimenta de otras plantas, pero también se alimenta de otros insectos, ¿no es cierto? Entonces, así sucesivamente. Entonces, dentro del ecosistema hay diferentes relaciones. Inclusive, si se dan cuenta, dentro del mismo nivel trófico
pueden existir algunos que son más depredadores y otros que son más presa, ¿sí? Entonces, por eso existen diferentes redes, diferentes interconexiones o cruzamientos nutricionales entre el ecosistema, ¿sí? Ustedes hasta primaria y algo de secundaria han visto acerca de la cadena alimenticia. Eso es, eso está bien, ¿sí? Pero es algo un poco más lineal. Ahora que están en un curso más avanzado, tienen que ver que existen esas cadenas alimenticias, pero obviamente existen muchas interconexiones dentro de esas cadenas alimenticias. Y los descomponedores están en todos. Está en la madre selva, está en el jara, está en la hierba, está en el conejo, en el saltamontes, en el caracol. O sea, en todos los niveles tróficos, los descomponedores van a estar descomponiendo los restos vegetales o los restos animales para nuevamente volver a incorporar los diferentes elementos y que nuevamente vuelvan a crecer más productores para poder reforzar, cubrir y consolidar toda la parte nutritiva o nutricional de lo que es el ecosistema. Bien, ahora dentro del 7.1 tenemos lo que son las cadenas tróficas y vamos a hablar acerca de lo que es la pirámide trófica. Algo que es muy importante mencionar sobre lo que es la pirámide trófica es que la energía va disminuyendo en cantidad. O sea, está disponible para menos organismos a medida que los niveles tróficos van ascendiendo. Por eso es que se habla de una pirámide, donde la base de esta pirámide son los organismos productores. Entonces, esta energía, a medida que vaya subiendo los diferentes niveles, esta energía se va a ir perdiendo, así como hemos mencionado en diapositivas anteriores. La base de la misma son los productores, luego los herbívoros, luego carnívoros y por último están los necrófagos o carroñeros, que son los depredadores top también, ¿no es cierto? Que están ahí los carroñeros y están los felinos altamente depredadores. Los descomponedores actúan en cualquier nivel trófico transformando la materia inorgánica la materia orgánica en inorgánica. Por lo tanto, estos descomponedores van a estar en los productores, va a estar en los consumidores primarios, en los consumidores secundarios y en los consumidores terciarios. Descomponiendo todos estos restos animales y vegetales y transformándolos en una energía la cual pueda ser aprovechada a través de todo el ecosistema. Bien, el último punto de la unidad son los biomas de la Tierra. ¿Qué son los biomas? Los biomas son grandes tipos de ecosistemas al interior de un ecosistema mayor que es la Tierra como tal. La Tierra también es llamada como biosfera y es el conjunto de muchos biomas y de muchos ecosistemas. No actúan de manera independiente estos biomas, sino que mantienen una estrecha relación entre ellos. Es más, de bioma a bioma existen lugares donde existen lugares de transición, donde se tiene la mitad de un ecosistema con la mitad del otro ecosistema, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que tienen que tener una estrecha relación entre ellos. Los límites de los biomas normalmente no están bien definidos, ¿no es cierto? Ya les había mencionado anteriormente, puesto que entre ellos existen zonas de transición en las que convienen de tal manera entremezcladas las especies animales y vegetales de ambos biomas. Estas zonas de transición reciben el nombre de ecotonos. Entonces, esas zonas de transición entre bioma y bioma se denominan ecotonos. Entonces, dentro de los ecotonos va a existir una relación entre el bioma 1 y el bioma 2. Bien,
Eso es todo lo que vamos a avanzar en esta última unidad. Espero que les haya gustado muchísimo. Esto fue el tema número 8, que es ecología y medio ambiente. Que Diosito los bendiga, los cuide y no se olviden de esta frase, la cual nos ha acompañado durante toda esta gestión 2020, que es respetar y cuidar la naturaleza es una forma de construir paz. Tomemos en cuenta que tenemos que respetar a los diferentes organismos, tenemos que cuidar a nuestra naturaleza porque somos parte de un ecosistema y eso nos va a ayudar a que podamos construir paz entre nosotros, darle un respiro a nuestra tierra, dar un respiro y dar mucho respeto y cuidado a nuestro cuerpo y también a nuestros semejantes y a nuestro prójimo. Que Diosito los bendiga, los cuide hoy y siempre. Ha sido un placer haberlos acompañado esta gestión. Hasta pronto.